En este vídeo vamos a hablar cómo almacenar datos en una aplicación Kotlin y para ello vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a construir una aplicación de una agenda en la cual vamos a solicitar a un usuario el teléfono, el nombre y si este número es favorito o no lo es. Para ello hemos preparado ya una interface de usuario solicitando esta información y además ya tenemos codificado en la main activity las instancias a cada uno de los elementos. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un manejador de datos. Para ello vamos a agregar una nueva clase de Kotlin, botón derecho, New, Kotlin Class File. La vamos a llamar SQL Manager. Esta clase es la que nos va a permitir manejar toda la información, tanto para almacenar datos como para consultarles posteriormente, etc. A esta clase, siempre que sea llamada, se la ha de ya pasar el contexto. Para ello vamos a crear una variable de tipo contextual. Y esta clase va a ser del tipo SQLite Open Helper. Android trabaja con SQLite, cuya documentación se puede consultar en internet. Hay mucha documentación sobre ello. Bien, a esta clase vamos a implementar y a generar en primer lugar los métodos. Hay dos métodos: cuando se crea la base de datos y cuando se actualiza la versión. Seleccionamos ambos y OK. Además, tenemos que crear el constructor. Para generar el constructor vamos a pedir que nos pase la siguiente información. Nos tienen que pasar el contexto. El nombre de la base de datos la vamos a llamar agenda.db. No es obligatorio poner la extensión. El siguiente argumento va a ser nulo y el siguiente y último es la versión que vamos a poner, que es la versión primera. Y con esto ya tendríamos creado el constructor. Entonces, repetimos, para crear el constructor necesitamos que al tipo SQL Open Helper se le pase el contexto, el nombre de la base de datos, el siguiente parámetro siempre es nulo, ¿vale? Y la versión. Y a partir ya de aquí empezamos a construir. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la tabla para almacenar los datos dentro de la agenda. Para ello tenemos una variable db de tipo SQLite Database que tiene el método execute SQL. Entre comillas vamos a darle el comando SQL que nos permitiría crear la tabla, create table. A esta tabla la vamos a llamar personas. Vamos a poner minúsculas. Y a continuación vamos a definir los campos. El primer campo va a ser el teléfono. Este va a ser un campo de tipo varchar, es decir, de tipo texto, con una longitud predefinida de 10. Eso quiere decir que el máximo número de caracteres que puede almacenar es de 10. El tipo varchar es carácter variable, es decir, que si solamente se introducen 8, pues los dos restantes no se almacenarían en espacio en blanco. Existe un tipo char que sí que almacena los espacios en blanco por la derecha. Este campo va a ser la clave principal, ¿sí?
primary key. Okay. Es decir, que en nuestra agenda no se pueden repetir los teléfonos. Para eso sirve la clave primaria, para impedir los duplicados, entre otras cosas. El segundo campo que voy a definir, le vamos a definir con como nombre. Este también va a ser del tipo varchar, pero en esta ocasión va a permitir almacenar hasta 100 caracteres. Y por último, vamos a almacenar un último campo que le vamos a llamar favorito. SQLite no tiene el tipo de datos booleano, entonces le vamos a simular esta vez con un varchar 1. A este campo vamos a almacenar una S cuando sea favorito o una N cuando no lo sea. Vemos que nos da un error. Si situamos el puntero del ratón encima, nos sale una lamparita de color rojo que si desplegamos nos dice que reemplacemos, es decir, agreguemos una interrogación o dos símbolos de admiración. Si debe de tener información obligatoriamente, en este caso en la SQL que hemos escrito, le pasaríamos o le agregaríamos dos admiraciones. En caso de que admitiría o admite un tipo de dato nulo, en este caso la sentencia SQL es obligatoria, por lo tanto le vamos a añadir dos admiraciones. Y con esto ya tendríamos creada la tabla dentro de agenda.db cuyo nombre es personas. El siguiente paso será ya almacenar los datos que nos facilite el usuario. Vale, a continuación, una vez que ya hemos creado la tabla, la segunda función que veis aquí es simplemente para cuando se actualice la versión de la aplicación. Ahí tendríamos que hacer algo, salvar los datos, etcétera, para que al usuario no se le pierda. Vamos a crear una función nueva, minúsculas, para agregar los datos. Para ello la vamos a llamar add, por ejemplo, añadir person. A esta función, que se le llamará desde nuestra interface, nos van a tener que pasar el contexto y nos van a tener que pasar, ahora lo veremos, un dato. Vamos, los datos que vamos a almacenar, en este caso teléfono, el nombre y si es favorito no. Pero para ello vamos a crear una clase de datos. Vamos a crear una clase de datos, botón derecho, new, calling class. Y la vamos a llamar person class. A esta clase que vamos a crear, vamos a definir tres variables. El teléfono, fono, que va a ser de tipo string. Inicialmente la vamos a inicializar a blanco, a nada. El nombre, también de tipo string. Y por último, el favorito, vamos a ir más así. Bueno, como le vamos a tener que pasar una S, una S o una N, también la vamos a definir de tipo string. Creamos el constructor, botón derecho, ejecutar el constructor, seleccionamos los tres elementos, los tres campos y OK. Y ya tenemos creada la clase. Entonces en nuestro SQL Manager, aparte en la función la de person, aparte del contexto, vamos a solicitar una variable de tipo datos que va a ser de tipo class, person class. Y esta función va a devolver un booleano. Va a devolver verdadero en caso de que se haya podido grabar o almacenar a la persona para después en la interface, bueno, proceder de alguna forma a un falso en caso contrario.
Para ello vamos a definir una variable que la vamos a llamar respuesta, response. Esta variable inicialmente va a valer verdadero. En caso de que se produzca un error, lo pasaremos a falso y haremos el return correspondiente de la variable response. Y entre medias, pues vamos a ver qué operaciones de almacenamiento tenemos que realizar. Lo siguiente que voy a hacer es crear una variable de contenedora de valores, que son las que luego me van a permitir almacenar los datos. Generalmente se la llama content values, que es de ese tipo, content values. Y vamos con esta variable, vamos a ir pasando lo que nos viene de la interfaz del usuario a cada uno de los campos. Para ello vamos a utilizar la propiedad put de content values. Hay que pasarle dos argumentos. El primer argumento es el nombre del campo entrecomillado. En este caso es teléfono. Y el segundo argumento es el dato pasado desde la interfaz de usuario, que a nosotros nos llega en la variable datos. Datos punto teléfono, que es una de las propiedades que hemos definido en nuestra clase. Content values punto put, entre comillas, el segundo campo va a ser nombre, datos punto y la propiedad nombre. Y por último, content values punto put, le vamos a pasar al campo favorito. Hay que tener cuidado de escribirlo tal y como se creó en la tabla personas, coma, datos punto favorito. A continuación, lo que nos queda por hacer ya es ejecutar el comando correspondiente para agregar esto dentro de la tabla de personas. Pero tendríamos que controlar que no haya ningún tipo de error también. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es definir una variable a la que la vamos a llamar db de tipo SQL Manager, que es la propia clase, a la que hay que pasarle el contexto que nos viene desde el exterior, context. Hay que decirle además que las operaciones que vamos a desarrollar a continuación son de tipo de escritura. Vale, para ello vamos a definir una variable, la vamos a llamar manager, es igual a db.writeDatabase. Esta variable manager ya tiene todas las propiedades y todos los métodos que nos va a permitir realizar todo tipo de operaciones de lectura, de escritura, de eliminación, etc. Bien, al ejecutar la operación de escritura puede producir un error, por ejemplo, que el teléfono esté duplicado, que es lo que tendríamos que detectar a través de la estructura try-catch. Bueno, en el try lo que hacemos es ejecutar la sentencia que posiblemente pudiera dar un error. Manager.insert, a la que hay que pasar tres argumentos. En primer lugar, el nombre de la tabla donde vamos a almacenar datos, que nosotros lo habíamos llamado personas. Personas, hay que escribirlo tal cual. Personas. El siguiente argumento es nulo, es un argumento nulo, además nos lo indica. Y el tercer argumento es el content values. Null, content values.
Correcto. Bien, en teoría esta operación, bueno, pues debería de salir bien, pero puede dar el caso de que nos dé algún tipo de problema. Entonces vamos a controlar eso. Para ello tenemos dentro de la estructura el catch. En una variable a la que vamos a llamar e, podemos interceptar la excepción, el error, y además pintarlo en la consola. Y así advertir de algún otro tipo de problema que no sea el supuesto error de duplicado de datos. En este caso, en el caso de que nos dé error, lo que vamos a hacer es pasar o cambiar la variable response de verdadero a falso. Response igual a false. Y por último, esta estructura try catch trae opcionalmente otro grupo que es final. Esto se ejecuta indistintamente si se produce el error como si no. Lo vamos a aprovechar para cerrar la base de datos, cosa muy importante para no dejarlas abiertas y que no esté ocupando espacio en la memoria de la aplicación. db.close. Y con esto ya tendríamos la función de añadir personas programada y ahora solamente nos quedaría pasarle los datos desde la interface. Bien, lo siguiente que ya vamos a hacer es programar la interface. Para ello, bueno, pues cuando el usuario haga clic o toque sobre el botón almacenar datos, pues se procederá al almacenamiento de estos. Pero para ello, antes vamos a comprobar que tanto el campo agenda teléfono y agenda nombre, los editeds, no estén vacíos. Para ello vamos a crear una pequeña función muy sencillita que la vamos a llamar testData. Esta función va a devolver un booleano para saber si bueno, pues todo ha sido o está correcto. También vamos a definir una variable como antes, la vamos a llamar igual, response, y la vamos a definir inicialmente a verdadero. Y vamos a hacer que retorne esa variable. Vale, simplemente habrá que comprobar mediante un if que los dos campos estén llenos. Entonces vamos a preguntar si agenda teléfono, es como la hemos llamado. Bueno, hemos puesto primero nombre, bueno, el orden es indistinto, pero lo vamos a hacer bueno, punto text punto senti. Si está vacía el editest agenda teléfono o las dos rayitas, los pipelines que están en el número 1 del teclado, agenda nombre punto text punto empty, si cualquiera de las dos están vacías, pasaremos la variable response a falso y lo advertiremos para que el usuario teste pues, la información que le falte. Entonces, vamos a decirle que si testData, me he comido una A, vamos a ponérsela ahí. Si testData, si esto nos viene con verdadero, pues que almacene. Y en caso contrario, si nos viene con falso, pues habrá que advertir al usuario. Lo vamos a hacer con un toAds, con una notificación. Le vamos a decir que todos los datos son obligatorios. Le vamos a decir que el tiempo de permanencia de la notificación sea corto. Nos hemos comido el contexto como primer argumento.
disco. Ahora sí. Y lo único que queda es mostrarlo. Punto show. Vamos a hacer que se partan las líneas. Ahí. Y en caso contrario, es decir, que todo esté correcto, pues lo único que tendríamos que hacer es, en primer lugar, crear una variable. Vamos a dar datos de tipo personClass. De tipo personClass. Y a esa variable hay que pasarle pues la información. Datos punto teléfono es igual a teléfono agenda teléfono punto test punto toString. No hemos inicializado. Estamos inicializándolo de forma incorrecta. Ahí sí, personClass, ¿vale? Ahora le vamos a pasar en el primer argumento, que es agenda teléfono. Punto toString. El siguiente argumento es el nombre, pues lo mismo, agenda nombre punto test punto toString. Pero ahora viene el problema del tercer argumento. El tercer argumento, claro, nosotros no sabemos si está marcada el radiobutton de si es favorito o no. Para ello tendríamos que averiguarlo primero. Entonces vamos a definir una variable de tipo booleana que la vamos a llamar favorito. Vale. Y esta la vamos a inicializar más tarde. Vamos a decirle que es booleana. Entonces vamos a preguntar si agenda número favorito está checada, is checked. En ese caso está marcada favorita, entonces vamos a, esta es de tipo string, perdón, porque hay que pasarle una S o una N. En ese caso, favorito es una S. Y en caso contrario, vamos a poner aquí que favorito es igual a una N, que es lo que vamos a grabar. Por lo tanto, el último argumento de la variable datos es la variable favorito. Bien, ya tenemos preparada nuestra clase. Ahora simplemente creamos otra variable ya de tipo SQL Manager igual a SQL Manager, a la que hay que pasarle el contexto. Y a continuación lo único que tenemos que pasar es al método o a la función que hemos creado de añadir datos, pues el contexto y en nuestro caso la variable datos. Y como resultado nos dará un verdadero o falso si se ha podido grabar o no. Para ello vamos a crear una variable que la vamos a llamar response también. Igual a SQL Manager punto add de person, y a la que hay que pasarle el contexto y una variable de tipo personClass. ¿Y dónde está? En nuestra variable datos. Response ahora tiene uno de los dos valores, verdadero o falso.
vamos a, si response es verdadero, vamos a sacar una notificación que diga datos almacenados con éxito. Vamos a decirle que en tiempo corto. Y en caso contrario, vamos a decirle que los datos no se pudieron almacenar. Vamos a decirle los datos no se pudieron almacenar. Y con esto ya tendríamos el proceso completo de añadir datos a nuestra tabla. Vamos a probarlo a continuación y veremos si todo ha ido de forma. Pues lo único que hay que hacer ahora es, bueno, pues mirar a ver si todo es correcto. Vamos a meter un número de teléfono, por ejemplo. Un nombre. Y vamos a decir que el número es favorito. Le vamos a almacenar. Y dice que los datos han sido almacenados con éxito. Correcto.